buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, están invitados para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos en esta noche acá en el Noticiero Estelar, en un ambiente sumamente navideño, sin duda alguna, porque nos acercamos de a poco, lógicamente, a las fiestas navideñas y esperamos que todos puedan llegar a disfrutar este mes como se debe. Recuerden que en sus pantallas ya aparece el código QR, el cual, como siempre, los invitamos a que lo puedan escanear con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos. Acompáñenos. Iniciamos en el marco del Día Nacional contra la Corrupción. La mañana de este lunes en la Universidad Andina Simón Bolívar se presentó el Plan de Integridad Pública elaborado por la Función de Transparencia. Veamos de qué se trata. Este documento que el presidente tiene en sus manos y se le fue entregado por parte de la Función de Transparencia se denomina como la hoja de ruta para superar un problema que aseguran lleva décadas en el país: la corrupción. El Plan de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2024-2028 es un instrumento que fue presentado para ejecutarse en todas las funciones del Estado. Estamos concientizando y capacitando a los funcionarios públicos sobre sus obligaciones, en especial la de anteponer el interés público sobre el particular. Las autoridades explicaron que el plan busca fortalecer los mecanismos de denuncia ante irregularidades detectadas. Por eso los ciudadanos podrán denunciar casos de corrupción de manera segura y confidencial y garantizar que sus denuncias sean tomadas en cuenta y sean investigadas sin preferencias y sin sobornos. En otras palabras, el plan intentará reducir al máximo las oportunidades de corrupción, según dijo el Contralor, quien participó en la elaboración del plan, que tiene como primer objetivo fortalecer las capacidades institucionales y legales para prevenir y combatir la corrupción mediante la creación de estructuras especializadas. El gobierno alemán también colaboró en la elaboración de esta guía interinstitucional para empezar a gestar la denominada cultura de ética. Este instrumento ha sido elaborado con la participación de más de 220 representantes de diversos sectores: academia, sector privado, gobiernos locales, medios de comunicación y la ciudadanía de las 4 regiones del país. Las autoridades agregaron que sin corrupción, la salud, la educación y el empleo en el Ecuador serán de mayor acceso y calidad. Pero a la par que se intervenga en el Estado, se habló de abordar el problema desde su origen, incorporando materias como ética e integridad en la malla curricular de las niñas y niños. El jefe de Estado también indicó que uno de los problemas históricamente más grandes del país ha sido la corrupción y por ende hay que buscar la manera de erradicarla. Con cámaras de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y desde este lunes, un pasajero que salga o ingrese al país y que lleve consigo más de $10.000 en efectivo deberá hacer obligatoriamente la declaración en el formulario de registro aduanero. Esta es una medida implementada por la aduana del Ecuador para luchar contra el delito de lavado de activos. El formulario es digital y se puede llenar desde un computador portátil o teléfono celular. Desde este lunes, toda persona que ingrese o salga de Ecuador y tenga en su poder un monto igual o superior a los $10.000 o su equivalente en otra moneda, deberá hacer esta declaración con este formulario de manera obligatoria. Los viajeros deben crear un usuario y contraseña al momento de ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.aduana.gov.es/servicio al ciudadano/viajeros por vía aérea. Al llenar los datos de declaración, en el formulario se generará un código QR que el pasajero debe indicar en control aduanero. El Servicio Nacional de Aduana exhorta a los pasajeros a hacer la declaración vía FRA 3 días antes del viaje, ya sea de llegada o de salida. No cumplir con esta normativa puede acarrear para el infractor sanciones legales que incluyen multas y la confiscación de bienes. Esta medida se implementa como un control adicional para prevenir el delito de lavado de activos, debido al caso registrado el pasado 21 de noviembre, cuando se detectó a 2 mujeres provenientes de República Dominicana con escala en Panamá, quienes tenían en su maleta de mano $2 millones en efectivo. Javier Ceballos, Noticias 7.
La misión técnica del FMI logró con autoridades del Frente Económico del país un acuerdo sobre la primera revisión del programa de reformas económicas de Ecuador, respaldado por el acuerdo del servicio ampliado del fondo por un lapso otorgado a Ecuador de 48 meses. En un comunicado, el organismo multilateral precisó que, sujeto a la aprobación por parte del directorio ejecutivo del FMI, Ecuador tendría acceso a aproximadamente 500 millones en el transcurso de los próximos días. A criterio del Fondo Monetario Internacional, el desempeño del programa económico ecuatoriano es sólido. Las autoridades cumplieron todas las metas cuantitativas e indicativas establecidas para fin de agosto de este año para la primera revisión del acuerdo SAF. Y el gobierno nacional entregará 143 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía, esto para cubrir parte de la deuda heredada con esta entidad que atiende a personal policial y a sus familiares. Al igual que se visitó el ISFA la semana pasada, este lunes el jefe de Estado acudió a las instalaciones del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, para garantizarle a los afiliados el pago de los haberes correspondientes para acceder a sus servicios. El gobierno nacional tiene y tendrá siempre la obligación de atender a todas las personas que arriesgan su vida por el país. Un aproximado de 70.000 personas son beneficiarias del ISPOL, entre afiliados, pensionistas y mujeres con Montepío, como Marta Cadena, viuda de un policía fallecido. Este respaldo ha sido fundamental para mi bienestar y para poder enfrentar esta nueva etapa de mi vida con dignidad y tranquilidad. Según el presidente Daniel Noboa, el Ministerio de Economía y Finanzas desembolsará 143,9 millones de dólares para cubrir parte de los 376 millones de dólares de la deuda heredada. El ISPOL es esencial para poder atenderlos. Nunca más puede nadie meter mano ni tocar fondos en el ISPOL. Los 57.000 policías pueden afiliarse al ISPOL para recibir atención médica y otros servicios que también se aplican para sus familias, como contó el policía Jorge Luis Terán, cuyo hijo padece de leucemia. Y gracias a la apertura que tenemos por parte del gobierno, por parte del ISPOL, pues se ha hecho las derivaciones correspondientes y hoy mi hijo está recibiendo un tratamiento acorde a su necesidad. Por eso se insistía en la premura de cubrir y garantizar los pagos al ISPOL como un incentivo para las fuerzas del orden que combaten en las calles al narcoterrorismo. Esto lo que hace es afianzar el trabajo de los servidores policiales del territorio, sabiendo que su futuro está garantizado a través de los fondos que hoy el Estado deposita al ISPOL. El ISFA y el ISPOL fueron entidades donde en años pasados se denunciaron presuntas irregularidades y mal manejo de sus fondos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La ley de alivio financiero que se aprobó en la Asamblea Nacional y que se encuentra ya en vigencia por su publicación en el registro oficial trae consigo algunos beneficios directos para la economía de las familias ecuatorianas. En la siguiente nota veamos algunos de los aspectos que incidirá de manera positiva en los bolsillos de los ecuatorianos. La norma beneficiará directa e indirectamente a más de 300.000 familias que mantienen deudas con la banca pública y privada del país. Va a significar un verdadero alivio para nosotros los deudores y en buena hora. Propone una mayor agilidad en la entrega del seguro de desempleo en un tiempo máximo de 10 días para quienes registren un anuncio de salida por pérdida de su trabajo entre noviembre y diciembre de 2024 y enero-febrero del 2025. Para todos los microempresarios y los emprendedores, se van a condonar el impuesto a la renta del 2022 y el 2023 a todos los rimpes y negocios populares, más de 785.000 contribuyentes. La ley incluye una disposición que establece que mientras subsista la emergencia eléctrica, no se permitirá el incremento en los costos de arriendos. Para que no suban los arrendamientos, los precios en el 2025. El Servicio de Rentas Internas establecerá facilidades de pago para obligaciones en mora hasta el 31 de diciembre de este año. La norma incluye una disposición que propone condonar deudas de la banca cerrada por el feriado bancario de 1999, beneficiando a 250.000 personas. Esta medida contempla condonar el 100% del capital e intereses de deudas de hasta $10.000 y hacer lo mismo únicamente con los intereses para deudas entre $10.000 a $50.000. Deudores de buena fe, ¿por qué? Porque tenemos esa fe, reconocemos que tenemos que pagar nuestras deudas.
La ley obliga además a los prestadores de Internet y de telefonía móvil implementar mecanismos de facilidades de pago a sus clientes de las planillas de consumo. Javier Ceballos, Noticias 7. Y atención porque representantes del sector turístico esperan con gran expectativa para la reactivación del sector, esto el próximo feriado de fin de año, en este caso que será de 5 días luego de la decisión del presidente Daniel Noboa de decretar como feriado el 2 y el 3 de enero del 2025. Se destaca la decisión de aplicar también la reducción del IVA del 15 al 8% para los servicios turísticos durante estos días de asueto. Con 5 días de feriado iniciará el Ecuador el año nuevo. El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó que los días jueves 2 y viernes 3 de enero serán feriado y no serán recuperables, por lo que todo el país tendrá un puente festivo entre el miércoles 1 y el domingo 5 de enero. La medida aplicará para los sectores público y privado y el gobierno espera incentivar el flujo turístico en el país. Cuando se reactiva el turismo, se reactiva la industria. Se reactiva el comercio, la pequeña industria, la artesanía, la agricultura con la gastronomía. Por su parte, el Ministerio de Turismo confirmó que se aplicará la reducción del impuesto al valor agregado IVA del 15 al 8% durante los 5 días del feriado nacional para los servicios turísticos. Esta medida está enfocada en impulsar las actividades de los emprendimientos y el turismo a escala local. En el último feriado de noviembre, con motivo del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, el sector turístico recaudó $62 millones, con ocupaciones hoteleras de hasta un 100%. Que se vienen unas fiestas muy bonitas de Navidad, el compartir con la familia, pero se ve que esto también ayuda bastante para poder tener una mejor decisión. Y va a venir una proyección muy interesante de turismo nacional e internacional también. A ello se suma la reducción de los horarios de racionamientos de energía que genera un ambiente de tranquilidad en la ciudadanía que empieza a llenar los sitios turísticos y a planificar sus vacaciones. Hay por arriba del 60-70% de ocupación en ciertos destinos que usualmente se llenan. Como Baños, lugar preferido, Mino también, lugares que tienen unas diferentes actividades de fin de año y de nuevo año. Con estas medidas, el gobierno nacional busca no solo fomentar el turismo, sino también apoyar a los emprendedores y dinamizar la economía local. Rommel Garzón, Noticias 7. La madre del presidente Daniel Noboa, Anabela Asín, indicó que se encuentra en Nueva York, donde su esposo Álvaro Noboa es atendido por un quebranto en su salud. Asín señaló que se ausentará del inicio de la campaña electoral por esta situación familiar, pese a encabezar la lista de candidatos nacionales a la Asamblea por el movimiento ADN. También expresó que el estado de Álvaro Noboa es cada vez más delicado. El empresario guayaquileño había registrado un deterioro en su salud desde hace algunas semanas, hasta que tuvieron que trasladarlo a Estados Unidos. Allegados a la familia desmienten su fallecimiento, que empezó a circular en redes sociales durante este lunes. Guerras en el mundo. El régimen del presidente de Siria, Bashar al-Assad, cayó este fin de semana tras una sorpresiva y muy efectiva ofensiva del ejército rebelde que logró su cometido luego de 13 años luchando por derrocarlo. Conozcamos más sobre la situación en esa nación del Medio Oriente. A través de un mensaje televisado, la alianza rebelde liderada por islamistas informó que el gobierno de Bashar al-Assad cayó. Lo indicaron con una frase: la ciudad de Damasco ha sido liberada. Antes de esto, miembros del grupo Hayat Tahrir al-Assam interrumpieron en la lujosa casa del mandatario en la capital Damasco después de que se anunciara que Bashar al-Assad huyó a Rusia. Horas después, el portador del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que al-Assad recibió asilo en Rusia y ahora mismo se encuentra en Moscú con toda su familia. Mientras tanto, decenas de personas salieron a las calles para celebrar la caída del régimen. Esta victoria, hermanos míos, es una nueva historia para toda la nación islámica. Es una nueva historia para la región. El enviado de las Naciones Unidas para Siria calificó la toma de Damasco como un momento decisivo, pero pidió mantener esperanzas prudentes tras la caída del régimen. Por su parte, Turquía, que apoyó a los rebeldes, dijo estar dispuesta a ayudar a Siria y a garantizar su unidad y su seguridad. Estamos en comunicación con los grupos para asegurarnos de que las organizaciones terroristas, especialmente el ISIS y el PKK, no se aprovechen de la situación. Turquía se compromete a seguir luchando contra el terrorismo. Pero, ¿cómo fue que los rebeldes llegaron a
Damasco? El 30 de noviembre, los rebeldes liderados por el Hayat Tahrir al-Sham tomaron el control de la mayor parte de Alepo. Sucedió solo 3 días después de lanzar su ofensiva sorpresa. Los aviones de guerra rusos intensificaron sus ataques en las zonas controladas por los rebeldes y las milicias apoyadas por Irán enviaron refuerzos para las líneas defensivas militares alrededor de Hama, la siguiente ciudad al sur en la carretera entre Alepo y Damasco. Sin embargo, Hama cayó ante los rebeldes el jueves 5 de noviembre después de varios días de feroces batallas que finalmente llevaron al ejército a replegarse. Los rebeldes declararon inmediatamente que su próximo objetivo era tomar Homs, la tercera ciudad más grande de Siria, y lo lograron el sábado por la noche después de solo un día de combate. Al mismo tiempo, otras fracciones rebeldes con base en el suroeste del país que limitan con Jordania llegaron a los suburbios de Damasco después de tomar el control de las ciudades de Darea y Subweida en solo 24 horas. Y a la primera hora del domingo, los rebeldes habían anunciado que entraron a Damasco y liberaron a los detenidos de la prisión militar más notoria del país. Y con eso, pusieron fin a una guerra civil de 13 años que inició en 2011. Emilia Reynoso, Noticias 7. Siria fue gobernada durante 54 años por la dinastía de la familia al-Assad. En la siguiente nota les contamos cómo llegaron al poder y se volvieron dictadores. La caída del gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad el domingo puso fin a sus casi 14 años de lucha por mantenerse en el poder, mientras su país se veía desgarrado por una devastadora guerra civil que se convirtió en un campo de batalla para las fuerzas regionales e internacionales. Pero todo inicia cuando Bashar al-Assad quería ser un simple oftalmólogo, pero el destino quería otra cosa. Tras la muerte en 1994 de su hermano mayor Bassel, el heredero designado para seguir con el régimen, su padre, Hafez al-Assad, pidió a su hijo menor que regrese a casa, así que Bashar dejó sus estudios en Londres. A pesar de esto, su padre en varias entrevistas aseguró que no estaba preparando a su hijo para gobernar. Pero no hay ningún artículo en la Constitución ni en nuestras leyes que otorgue a los familiares el derecho a heredar. Leyes que el régimen adoptó a su antojo. Momento después de la muerte de Bassel en junio de 2000, la Constitución cambió y estableció que la edad mínima para ser presidente es de 34, la edad de Bashar en ese momento. Cuando postuló su candidatura, ningún otro quiso enfrentarse al régimen y tras 3 años de dictadura, los sirios no salieron a las urnas, solo esperaron que la oposición gane. Bashar al-Assad liberó a varios presos políticos y llevó internet a Siria. A esto se lo conoció como la primavera de Damas, algo que solo duró 6 meses. Luego, él escogió el camino autoritario de su padre, que no ofrecía ninguna oportunidad. Tras 5 años en el poder, su vicepresidente optó por el exilio y el tímido joven se vuelve dictador cuando estallaron las protestas en contra de su gobierno en 2011. Bashar al-Assad empleó las duras tácticas utilizadas en su día por su padre para intentar reprimirlas. Cuando el levantamiento se convirtió en una auténtica guerra civil, recurrió a su ejército para bombardear las ciudades controladas por la oposición, con el apoyo de sus aliados, Rusia e Irán. Pero su marcha pone fin al gobierno de la familia al-Assad, que duró algo menos de 54 años. Pero ahora, la falta de un sucesor claro sume al país en una mayor incertidumbre. Emilia Reynoso, Noticias 7. Desde este lunes 9 de diciembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI pronostica lluvias en el sur del país, aunque en menor intensidad que la semana pasada. Además, a mediados de diciembre se espera la llegada de una onda tropical que provocaría más precipitaciones. Veamos. Si hablamos de lluvias, la semana pasada ha sido positiva para el país. Las precipitaciones han permitido mejorar los niveles de los caudales azuayos. Por ejemplo, el Tomebamba se mantiene en 5.44 metros cúbicos por segundo, el Yanuncay 2.59 metros cúbicos por segundo y el Machángara 3.79 metros cúbicos por segundo, mientras que el único bajo es el Tarqui con 1.71 metros. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, desde este lunes sí hay pronósticos de lluvias, pero con menor intensidad. Se podrían presentar de manera ligera a puntual moderada, sobre todo en Azuay, para los próximos días, y las probabilidades a nivel general del país se incrementarían a partir desde el día miércoles y jueves, inclusive el viernes.
Estas lluvias también han mejorado el caudal del río Paute, que alimenta el complejo hidroeléctrico Paute Integral. Aquí el embalse de Mazar ha incrementado su nivel en 3 metros desde que comenzaron las precipitaciones, ubicándose a la fecha con 2.114 metros sobre el nivel del mar. Aquí la central Mazar está apagada justamente para permitir llenar más aún el embalse, mientras que la central Molino, que entró en operación a las 10 de la mañana de este lunes, ha entregado 381 megavatios con 5 turbinas activas, mientras que Sopladora ha entregado 214 megavatios con 2 turbinas. Las lluvias también se presentarán en la región amazónica. El día miércoles, el día jueves sí tenemos un poco más de probabilidad de lluvias de manera general. Esto beneficiaría al afluente del río Coca, que alimenta a la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, que a la fecha trabaja al 48% de su capacidad, es decir, entrega 720 megavatios al sistema interconectado. Pero aquí un dato importante, al Ecuador llegará una onda tropical llamada Madden-Julian, que resalta las condiciones húmedas, es decir, provoca más lluvias. A partir del 15, 16 ya podríamos empezar a presentar condiciones de arribo de esta onda. Según el INAMI, las precipitaciones de la semana pasada se deben en gran parte a la onda tropical Kelvin, que pasó por nuestro país. Edison Saavedra, Noticias 7. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció el apoyo de su gobierno para ampliar el metro de Quito. El compromiso lo realizó en el marco de la sesión solemne por los 490 años de fundación de San Francisco de Quito. El escenario donde se reunieron las máximas autoridades locales y nacionales fue el Teatro Nacional Sucre. En este marco, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, pidió apoyo al gobierno del primer mandatario, Daniel Noboa, para ampliar el metro de Quito. Señor presidente, con la formalidad que esta fecha exige, quiero requerir su apoyo financiero para extender el metro de Quito no solo a la Ofelia, sino hasta Calderón, la parroquia rural más grande de este país. El presidente de la República en su intervención respondió al burgomaestre y dejó sentado el compromiso de su gobierno de trabajar por la capital y los quiteños. Tiene mi compromiso para trabajar y que Calderón tenga también acceso al metro y que la ciudad de Quito pueda gozar de una interconexión real. Nosotros estamos listos, las líneas de crédito de BIF, de CAF, de Banco Mundial y el Banco Europeo están también listas. El jefe de Estado elogió la historia de Quito y destacó la solidaridad de sus habitantes durante los incendios forestales y la grave sequía que atraviesa el país. Durante estos últimos meses también vivimos los efectos de una sequía que evidencia el gran desafío que enfrentamos ahora con el cambio climático y su consecuencia con una profunda crisis energética. Además, se refirió a las crisis que enfrenta su gobierno, entre ellas la económica, energética y las acciones violentas del crimen transnacional. Aún vivimos amenazas que atentan contra la seguridad de nuestro país y de los ecuatorianos. Les aseguro que seguiré luchando con la misma determinación para cumplir el mandato de Quito y del Ecuador de consolidar un cambio de progreso y solidaridad. Iván Casamen, Noticias 7. El primer año de gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa ha estado matizado por una serie de retos y desafíos, principalmente en el ámbito económico y por las deudas que dejaron gobiernos anteriores. A pesar de todo, se destacaron los avances en educación, bienestar social y deportes en nuestro programa Perspectiva 7, donde revisamos un resumen al respecto. La situación económica en la que recibió el país el presidente Daniel Noboa hace un año, con una caja fiscal casi vacía, se vio reflejada en los diferentes ministerios, esto sumado a una serie de deudas por pagar de administraciones pasadas. Pese a estas dificultades, se lograron avances significativos con la llegada de recursos frescos gracias a las gestiones del gobierno. En educación, por ejemplo, se implementaron programas de alimentación escolar, se recuperaron escuelas y colegios y se reinsertaron más de 30.000 estudiantes que habían abandonado el sistema educativo. Además, se implementaron iniciaciones curriculares con ética, cívica, educación ambiental y financiera, entre otras acciones. Desde la escuela volver a tener estos momentos importantes desde la cívica, ética e integridad que se había, eliminado de la malla curricular. Hace aproximadamente 3 décadas nos podemos acordar nosotros como estudiantes que lo teníamos, y esto no exime que una persona sea corrupta. No, porque hubo gente que se oponía diciendo de qué le va a servir la cívica. No, señor, sí le va a servir si se habla y se
practica. En Inclusión Económica y Social se amplía la base de entrega de bonos de desarrollo humano y los demás bonos sociales, así como la entrega de créditos de desarrollo humano para precisamente la recuperación de la economía familiar. Adicionalmente, se recuperaron espacios y edificaciones que habían sido tomados por bandas delincuenciales. De las estructuras que le pertenecen al Estado, rescatarlas de las bandas delictivas, como le comenté hace un rato, y entregarlas, ponerlas a disposición de la ciudadanía. Sobre todo los jóvenes, los adolescentes y los niños requieren oportunidades, espacios donde pasar el día, donde realizar sus actividades, para que ellos no sean presas fáciles de cooptar de las bandas delictivas. En los deportes se brindó apoyo a los deportistas en diferentes disciplinas, fortaleciendo las estructuras, infraestructuras y programas de entrenamiento. Se lograron así 5 medallas olímpicas y 6 diplomas, además de 4 medallas paralímpicas y 9 diplomas en París 2024. El gobierno así aumentó el monto de los premios para los deportistas. Además, se hizo un ofrecimiento de entrega de casas para nuestros deportistas. Obviamente esto es un incentivo bastante importante para las futuras generaciones de deportistas que ya están brillando a nivel nacional e internacional, y confiamos en que van a llegar a Los Ángeles 2028 de la mejor forma. Al final se destacó que todavía queda mucho por hacer en lo social, donde se mantienen los desafíos para lograr una sociedad más justa y equitativa. Rommel Garzón, Noticias 7. Operativo antidelincuencial. En el sector de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, agentes policiales decomisaron material aurífero y herramientas relacionadas a la actividad de minería ilegal. 3 personas fueron aprehendidas cuando circulaban con las evidencias en un vehículo tipo camioneta. Escogieron la noche para salir con los sacos de yute que llevaban material mineralizado que contenían pequeñas partículas de oro, pero a medio camino, antes que cojan carretera, un operativo policial les dañó los planes a los 3 ocupantes de la camioneta cuando circulaban por un camino de tercer orden. Que transportaba material asociado a actividades mineras ilegales. Los uniformados realizaron una inspección minuciosa y encontraron herramientas y sustancias presuntamente utilizadas para la extracción ilícita de recursos naturales. Entre las evidencias a las que se refiere la policía, encontraron combos, poleas, cinceles, así como bandas que utilizan para transportar el material y una batea de metal, a lo que se suman los sacos de yute repletos de rocas mineralizadas. Que únicamente se necesitaba un químico para poder ya sacar el oro. La zona de Buenos Aires es rica en minas, lo que es aprovechado por personas de otros puntos del país, incluso ciudadanos extranjeros, para tratar de explotar oro de manera ilegal. Años atrás, en un mega operativo coordinado entre policía y Fuerzas Armadas, desalojaron a los mineros que estaban apoderados del sector, donde incluso tenían discoteca, internet, bares y todo tipo de negocios. Estamos trabajando al 100% conjuntamente con Fuerzas Armadas. La policía reafirmó su compromiso de velar por la seguridad, la protección del medio ambiente y el respeto a la legalidad. Iván Casamen, Noticias 7. En Chuchufindi, provincia de Sucumbíos, el ejército ecuatoriano localizó un centro clandestino de acopio de combustible. En el sitio, los militares incautaron un tanquero con 10.000 galones de petróleo. Revisemos. Información de inteligencia militar permitió a las patrullas, durante una operación de control hidrocarburífero, llegar hasta el sector de la Primavera, neutralizar un centro clandestino de acopio de petróleo. En el sitio fueron detenidos 2 ciudadanos de sexo masculino, aparentemente implicados en el delito de robo de combustible, bajo la modalidad del denominado pinchazo. El ejército ecuatoriano reafirma su compromiso con la seguridad y la protección de la ciudadanía, trabajando incansablemente para mantener el orden y la paz en nuestra nación. Además, retuvieron un tanquero cargado con 10.000 galones de petróleo y muy cerca encontraron un acople clandestino a la tubería del oleoducto, así como 250 metros de manguera de alta precisión, entre otras evidencias. 4 terminales móviles y una radio Motorola. Estas instalaciones improvisadas permiten obtener gasolina blanca, que es el precursor químico para la elaboración de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Presumen que el petróleo estaba listo para ser transportado y procesado en una refinería artesanal que permite obtener gasolina blanca. Como la localizada y destruida el 13 de noviembre del 2024. La unidad de delitos hidrocarburíferos de la policía abocó conocimiento, mientras personal de Petroecuador empezó los trabajos de remediación. Iván Casamen, Noticias 7.
buenas noticias. Bien, durante un consistorio celebrado en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco nombró al arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, como el nuevo cardenal de la Iglesia Católica. En la ceremonia se entregó el anillo y el birrete como símbolo de su compromiso con la Iglesia. Con esta designación, Monseñor Luis Cabrera se convierte en el 6º cardenal en la historia del Ecuador y podrá participar en el futuro cónclave para elegir a un nuevo Papa. Además de Cabrera, otros 20 arzobispos fueron designados cardenales de países como Chile, Argentina, Brasil, entre otros. Recibe el anillo de la mano de Pedro. Las becas Futuro Femenino ya se entregan en el Ecuador y existen beneficiadas que comenzaron a estudiar gracias a la cobertura total de los gastos contemplados para carreras técnicas y tecnológicas. En nuestro espacio de entrevistas de Noticias 7 se brindaron más detalles sobre las beneficiadas. Este lunes la semana inició con el primer día de clases en la Universidad Metropolitana para 1.170 becarias del programa Futuro Femenino que otorga la CENESID a escala nacional, enfocado netamente en mujeres. Sobre todo en situación de vulnerabilidad, que es algo importante, personas que no han tenido acceso a educación, que están en la ruralidad, que están en todo el país, los 221 cantones, y pues esto les está cubriendo el acceso a la educación y tener una titulación en 2 años. Durante los 2 años no tienen que pagar nada. No, absolutamente nada. La beca está direccionada hacia carreras técnicas y tecnológicas, según explicó el director ejecutivo de la Universidad Metropolitana en una entrevista con Noticias 7. Los rubros se cubren mediante un cofinanciamiento. En este caso el 50% por parte de la CENESID, el 50% por parte de la institución receptora, y aplica para toda la carrera, tanto para matrículas y aranceles, y la universidad cubrirá, en este caso, otros valores adicionales como titulación, preuniversitario, inglés, etcétera. Para mantener la beca necesitarán un promedio mínimo y no retirarse de las asignaturas. Tomando en cuenta que en su mayoría son mujeres emprendedoras y cabezas de hogar, en ciertos casos hasta residentes en entornos violentos, se emplearán medidas para que los factores externos no obstaculicen sus estudios. Buscamos que no deserten con temas de orientadores vocacionales, psicólogos, cuidadores, guarderías. Por ejemplo, el servicio de guardería es importante porque pueden tener niños. En este 2024, el gobierno ha entregado 100.000 becas y aportes económicos para estudiantes que tenían dificultad de acceder a un programa de tercer nivel. Y sobre todo el programa de becas Futuro Femenino, que entrega 80.000 plazas de formación para mujeres que históricamente han sido excluidas de este tipo de oportunidades, pero que hoy en este gobierno están teniendo justamente el respaldo y la atención necesaria. En la página web de la CENESID se puede aplicar a las distintas becas y conocer los cronogramas de estudios. Hasta el momento hay 2 fases ya iniciadas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Quito es una ciudad que encierra y esconde muchos de los más prestigiosos artistas y artesanos, oficios que cada vez son menos y que por tradición debemos recuperar. Ahora les contamos de algunos y dónde se los puede encontrar. Repuestos y autopartes transformados en cinceles, piezas de latón o bronce transformados en obras de arte, cruces, máscaras, collares y gargantillas de los más finos materiales, piezas que desde hace 50 años hace Germán Campos, un orfebre que con tristeza reconoce que su oficio de a poco va desapareciendo. Todos los oficios tradicionales se están perdiendo y que realmente no debe ser así, porque es parte de nuestra identidad cultural. Del padre al hijo, del hijo al nieto. Así son estos oficios, tradicionales de vocación, artistas que heredan virtuosismo de generación en generación. Aspiro a que ellos sigan con este oficio porque ustedes ven las herramientas son hechas de clavos de acero, de válvulas de motor, de varillas de acero y que realmente eso va a durar una eternidad. Este taller demostrativo de orfebrería usted lo encuentra en La Ronda, el lugar perfecto si hablamos de oficios tradicionales. Aquí en cambio nos encontramos con quindes hechos de hojalata. Hay cocinas, ollas y juguetes de los más antiguos y tradicionales, de esos que los niños ya casi no reconocen. Pues sí, ahorita se ha perdido mucho por la tecnología, entonces tenemos que rescatar todas esas tradiciones, enseñándole a nuestros hijitos de que así era como se jugaba. Un poquito más allá, encontramos un taller donde iban terminando un disfraz de quiteña bonita, todo hecho con materiales reciclados. Aquí tienen claro que si no se trabaja en identidad y se enorgullece de ella, de a poco
desaparecerá. Los colores, los simbolismos, todas estas expresiones, ¿no? Las caretas, los peluqueros. Los demás son artísticas. Por favor, dicen que son artesanos, yo creo que sí somos del artesano, ¿no? Entonces de todo y en un solo lugar, artistas y artesanos, desde los juguetes más simples hasta las más complejas obras de arte, un pedazo de ADN de la ciudad más linda del mundo. Y mucha atención con esta información de última hora, porque durante una entrevista radial el ministro de Gobierno, José de la Gasca, aseguró que el Ejecutivo enviará la ley económica urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, conocida como la Ley Antipillos, para su publicación, en este caso en el registro oficial a través de la figura de decreto de ley. Este proyecto de ley fue archivado con 84 votos a favor por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el gobierno central asegura que no se cumplió el procedimiento legislativo, que incluye 2 debates, pues el archivo se dio en un solo debate. La ley Antipillos, este instrumento que plantea acciones concretas para prevenir, localizar y eliminar el delito de lavado de activos y la introducción de capital ilícito en la economía nacional. Escuchemos sus declaraciones. Y debo decirle al país, acabo de regresar al despacho del señor presidente, quien ha firmado el decreto ley, ha promulgado el decreto ley y está próximo a ser enviado para su publicación al registro oficial. Esto cumpliendo nuestro compromiso de poner al país por delante, de luchar denodadamente en contra de las mafias. Y eso es lo que hemos hecho. Lamentablemente la Asamblea no estuvo a la altura en esa ocasión de permitir un debate y de poner los intereses del país primero. Trataron de disfrazar esta ley de todos los modos de algo que no era. Creo que el pueblo lo va a entender, creo que el país lo va a entender y creo que vamos a poder nosotros, ahora sí, con más recursos, con más tecnología, con más eficiencia, ahogar y sofocar el financiamiento de los grupos narcoterroristas. El día de ayer hemos solicitado a la Secretaría de la Asamblea Nacional que nos certifique si es que se cumplió con el segundo debate, si es que hubo los informes del primer debate, en general, si es que esta ley fue tratada en un segundo debate. Hasta el sol de hoy no hemos recibido una respuesta por parte de la Secretaría de la Asamblea. 2 millones de personas se beneficiarán de la primera zona inclusiva del país que se entregó en Portoviejo, provincia de Manabí. Este espacio está diseñado y pensado para el uso de todos y todas, sin importar la edad o condición. En el Parque La Rotonda de Portoviejo se inauguró la primera zona inclusiva del país por parte del Ministerio de Vivienda. Esta obra marca el inicio de la entrega de 24 zonas que se implementarán en distintos parques a escala nacional. El objetivo es fortalecer el acceso a espacios públicos adecuados, dignos y accesibles para todos, según dijo el ministro Humberto Plaza. Este parque, quiero que sepan que es pionero no solamente en el Ecuador, sino en América Latina. Esta idea va a ser replicada en otros países. Las zonas están equipadas con juegos inclusivos, obras complementarias como infraestructura básica y elementos urbanísticos tácticos que transformarán los parques en lugares seguros y accesibles para personas de todas las edades, con y sin discapacidad. El espacio público se lo diseña bien como lo están haciendo aquí. La ciudadanía toma posesión del espacio público y cuando es la ciudadanía la que manda en el espacio público, el AMPA pasa a segundo plano. Para Sandra Vélez, beneficiaria de esta zona inclusiva, es de gran importancia ir actualizando los espacios para que todos puedan usarlos. Esperamos que esto se replique en todos los parques de nuestro cantón y de nuestro país. Se estima que esta obra beneficiará a 2 millones de ciudadanos. Además, se espera que en una primera fase se implementen 13 zonas inclusivas en Pichincha, Chimborazo, Cañar, Morona Santiago, Manabí, Imbabura, Zamora Chinchipe, Santo Domingo de los Áchilas, Azuay, Sucumbíos y Loja.